Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos conversando con César Hildebrand, siempre es un gusto conversar con él, hemos repasado un poco lo que él, como muchos que nos están escuchando, nos resignamos a creer que tiene que ser el deber común de la política, en el sentido de que ya hay nada que hacer y que todo está más o menos consumado y que las cosas no pueden cambiar. Vamos a hablar un poco del fujimorismo también y quisiera hablar ahora, César, de los otros candidatos. Es decir, siguiendo un poco a lo que las encuestas, en términos de cómo han venido apareciendo, aparecerán por estos días seguramente algunas otras encuestas, pero Pablo Kuczynski, ¿qué te parece como candidato? Ha incorporado gente que ha estado vinculada al aparato estatal, tiene algunos ex militantes de otros partidos, un sector tecnocrático que al parecer que da la sensación de que puede ser más eficiente en términos de administración pública. Ha incorporado a Mercedes Arauz como candidata a la vicepresidencia. ¿Qué te dice la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Despega? ¿Puede llegar a la segunda vuelta? ¿Crees que va a bajar? ¿Cómo la resumirías? Es redundante su candidatura. Estando, estando Keiko Lisa y un emprendedor arremetedor como Acuña, Kuczynski es un poco el pasado. No le veo muchas perspectivas de ganar, pero puede ser, por supuesto, que como en tantas otras ocasiones me equivoque. No es un mal candidato, pero lo que pasa es que no ofrece nada nuevo, ¿no? Absolutamente nada nuevo. Es el continuismo pulcro y absoluto en relación a lo que ha estado sucediendo, más allá de sus promesas demagógicas en relación a precios y cosas. Dice que va a subir el sueldo mínimo. Bueno, la gente que lo apoya opina lo contrario, ¿no? La gente empresarial que lo apoya opina lo contrario. Y dice cosas ahí para la tribuna que no son muy creíbles y que no tienen nada que ver con la ortodoxia con que siempre ha manejado los asuntos económicos. Lo que me parece es que es una candidatura redundante y, y sin mayor fuerza. Es la tecnocracia que reclama lo suyo, pero si la tecnocracia no está envuelta en un... O sea, no viste un ropaje político, no sirve mucho, ¿no? O No sea, hay la sirve mucho. tecnocracia que quiere hacer política sin saber a dónde se mete, sin saber cómo hacerlo, Sí, digamos. sí, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso de prescindamos de los políticos profesionales, aquí me tienen a mí, que sé hacer las cosas de modo directo. Al final trabajé para ellos y ahora quiero hacerlo yo solo, pero no resulta muy creíble, ¿no? Kuczynski además tiene el serio problema de la edad. Da una imagen constante de fatiga y de desvinculación con, con la modernidad, ¿no? Tiene un discurso bastante viejo, Por e- a pesar de que es el que mejor usa las redes sociales, ah, gracias a un buen equipo que tiene. Pero, pero no lo veo como, Ahora, pero por eso alguna gente decía, no lo veo como un mal candidato ya, de y acuerdo, no le veo, sin embargo, mucho futuro. ajá. Y alguna gente decía, antes de que presentara su plancha, justamente por este elemento que tú has mencionado de la edad, que habría que ver quién va a ir con él como vicepresidente o segundo vicepresidente, porque digamos, eso le podría dar a un sector que tiene algún nivel de preocupación por esto, alguna certeza si conviene o no votar por él. Mercedes Arauz, ¿te parece que ha sido una buena incorporación para él en términos de este diálogo tecnocrático político para llegar a otros sectores? No, no me parece un personaje irrelevante, ¿no? ¿A quién le ha ganado Mercedes Arauz como para decir? Además, otra cosa, ¿no? Que van a votar por un difunto potencial, un difunto inminente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿votas pensando en el vicepresidente porque el presidente se va a morir? ¿Qué tipo de votante funerario es ese? ¿No? ¿Dónde está? Merino. El señor Merino votará así, pero yo no pienso que la gente vote pensando, como este se va a morir, vamos a examinar al vicepresidente que lo reemplace. ¿No? Me parece francamente Sí.
Claro, pero, o sea, digno de unos claveles blancos. claro, pero eso salió en el debate por la edad, ¿no es cierto? Sí, Digamos, sus opositores quisieron un poco deslegitimarlo así y había la expectativa de ver. Pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que él puede muy fácilmente significar o mostrar, que es, digamos, el lado de la inversión. Es un lobista profesional, ha trabajado fuera del Estado mucho tiempo para empresas internacionales y en el Estado ha promovido la inversión. Pero tiene, y por eso insisto en la pregunta con Mercedes Arauz, ¿por qué hay un elemento sin responder que es muy importante y grave, que es el caso de Bagua también, ¿no es cierto? Que es un tema que aparece ahí, que ha aparecido ahora que la han nombrado a ella. ¿A ti te parece? pero Ese es un a asunto mí me que le parece que complica. Arauz tiene mucha menos responsabilidad que Mercedes Cabanilla, ¿no? Y que Alan García en el asunto Bagua, francamente, ¿no? O sea, yo no le atribuyo a Mercedes Arauz en este caso una enorme responsabilidad. Lo que me parece es que es un personaje irrelevante. Simplemente es una funcionaria más en busca de figuración. Me parece un desacierto por parte. Si yo hubiese sido Kuczynski, habría puesto 1000 veces a Cecilia Blume, mucho más transparente y combativa y enérgica en sus puntos de vista, ¿no? Y en sus tareas que la hacen tan afín a Kuczynski, porque ella también es lobista. No, y ha trabajado con él, Y digamos, muchísimo, ¿no? buena parte fuera y dentro del Pero Estado, ¿no? digamos, habría ahí una especie de binomio de lobismo. De El acuerdo. problema de Kuczynski es que dice que él garantiza la inversión. El problema es que la inversión no va a venir en los flujos que ha venido viniendo. Simplemente es imposible, imposible porque el descenso de los precios de los minerales hace menos atractiva la inversión, Ajá, por ejemplo, minera. sí. La crisis mundial, que dicho sea de paso, Soros ayer vaticina como una crisis casi parecida al año 2008 por el asunto Exacto. chino, es una crisis que nos está golpeando y que nos va a golpear. Entonces, la inversión no depende de un gringo mixto como Kuczynski que desde los Andes diga, estamos aquí con los brazos abiertos, esperando. Ni lo mirarán. Además es curioso, César, Estarán yo pensando estaba, cómo pelear con el yuan y no darle sí. el gusto a Además es Kuczynski, ¿no? curioso que en A la mí publicidad, sí, sí, me parece muy gracioso cómo el Perú se siente el ombligo de América Latina y en muchos casos la joya del mundo, ¿no? Me divierte mucho, la Estrella del Sur, es me que, divierte mucho la vanidad patética que tiene el Perú, ¿no? ahora, pero eso no es alentado por quienes, Esa es efectivamente, creación, cómo les gusta. eso es de Alan García. Ya, pero cómo le gusta a determinados, sobre todo entes internacionales o organismos internacionales, calificar a nuestros países. Al ministro Segura lo acaban de nombrar como, digamos, el mejor ¿Quién? ministro, digamos, ¿Quién? el Banco Mundial vino la vez pasada y dijo que al ministro Saavedra deberían garantizarle su permanencia en educación durante los próximos gobiernos porque es un tecnócrata que además hace las cosas como tienen que hacerse. Han venido han hecho la reunión del Banco Mundial y no del Banco Interamericano ¿Tú no le aquí. agradeces a tu chofer si lo tienes? Si tuvieras mayordomo, ¿no serías grato con él? ¿No hablarías bien de él? ¿Qué es el Banco Mundial? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo en siglas prestigiosas y en acrónimos decisivos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a romper con la mitología impuesta desde Washington? ¿Qué es el Banco Mundial? ¿O cuándo vamos ¿Qué, a qué cosa empezar es el como Fondo país, Monetario César, a hacer Internacional? O las sea, cosas ¿cuándo nos bien? vamos a liberar mentalmente de estas mugres, mugres, auténticas mugres, instituciones creadas por el poder mundial para ejercer un dominio absoluto sobre todo y mantener un statu quo universal que haga el mundo apacible para aquellos que lo necesitan? ¿Y quiénes necesitan un mundo apacible? No precisamente Ahora, claro, pero la en nuestra gente. historia reciente, quienes quisieron, digamos, Humala debió ser ese que rompiera un poco ese lazo, ¿no es cierto? Porque tenía una crítica
previa a ser presidente, muy dura también contra el Banco Mundial y sus Tienes toda la estándares, razón, ¿no es Humala cierto? debió ser, García en su momento, en el 85 al pero 90, Humala hubiera necesitado un milagro. Humala hubiera necesitado que Andrés Avelino Cáceres resucitara y le hiciera una transfusión de sangre. ¿No? sí, pues el Y problema es entonces que, el problema de Humala ha sido el carácter. Es un hombre débil. Humala es nuestro San Paoli, el hombrecito. el hombrecito, Con una el- diferencia, San Paoli gana, mira cómo tiene Humala a Chile la pierde. selección, claro, Humala pierde. sí, pues, Pero eso te revela qué importante es el carácter, ¿no? Qué importante es el carácter. Qué importante fue Cáceres en la resistencia, ¿no? 3 años sí. resistiendo. 3 años resistiendo. Después de ser herido gravemente en San Juan y Miraflores, se va a reivindicar al Perú. Y es el hombre que nos permite decir que fuimos difícilmente derrotados. Sí, pues. Porque la guerra se prolonga 3 años por él. Claro, lo que ha pasado con Humala ha sido Pero totalmente claro, lo contrario, necesita más ser bien, ¿no? Cáceres, ¿no? Claro, por eso. Ollantumala, que digamos, su origen político, él y sobre todo de su hermano, que le hizo, digamos, toda Claro, la y hablo de campaña Cáceres previa. porque Cáceres es el retrato con el que sale, Exactamente, el con el que sale endocacerismo. Humala, ¿no? No estoy Exactamente. hablando de Cáceres. No, 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 sino- exactamente. Exa- Pero al contrario, digamos, ni un mínimo de resistencia, sino más bien de entrega sin mucha insistencia del otro lado, ¿no es cierto? Porque los otros Claro. en la campaña, claro, dijeron y hicieron la vida imposible, pero él ganó y digamos, es decir, lo único que quería era ganarles para después decirle que soy de ustedes, más o menos. Sí, y con poco éxito, ¿no? Porque Sí. como ya hemos dicho alguna vez, ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? Sí, pues. Es un converso desconfiable y nunca lo han tratado, No, bien, no, ¿no? no, no, no. Entonces, este hombre se va a ir sin haber estado. Es casi de Borges el asunto. César, y César Acuña, Madre ¿qué te mía, parece? madre mía. Para decirlo de la manera más prudente, siento una vergüenza futurista si Acuña sale presidente. Me imagino a Acuña hablando en algún foro internacional o, como dicen, departiendo con algún otro mandatario, ojalá que no sea el de Chile o el de Colombia, y mi vergüenza se adelanta, mi vergüenza se adelanta Solo imaginarlo. de imaginar eso, ¿no? Bueno, pero Acuña es, al final de cuentas, una representación absoluta de lo que hemos venido construyendo, ¿no? Es el analfabeto funcional, emprendedor y exitoso. Y no pidas más. Pero además en términos de su vínculo con la gente, como muchos aspiran ser. De hecho, en términos de lo que significa, ¿no? Como símbolo. Porque él es un hombre de raza diferente en términos de que yo lo hice desde abajo y logré tener todo lo que tengo, porque tiene una fortuna, ¿no es cierto? Hombre. Es una aspiración de la gente, al margen de que efectivamente podamos hacerle otras críticas también. Pero ¿va a ser relevante su candidatura o lo ha sido ya lo suficiente hasta ahora y ahí se va a estancar? No, yo creo que él sí puede tener un crecimiento mayor. Lo dicen todos los especialistas, además. Por lo que tú dices, ¿no? Encarna una serie de valores o antivalores que son muy populares. Es el self-made man, efectivamente, hecho desde abajo, sin necesidad de libros. Porque te das cuenta, es el atajo peruano hacia el éxito prescindiendo de la academia. Ha dicho que no ha leído un libro en su vida. Prescindiendo por completo de la academia, ¿no? Porque, digamos, hay autodidactas fantásticos que han prescindido de la Sí, claro. academia precisamente para burlarse de ella. Pero este no, este es el éxito primitivo, el éxito del dinero, y yo creo que efectivamente
encarna muchísimo lo que muchas gentes aspiran a ser. Y en eso tienes toda la razón. Y su éxito puede depender de eso. Ahora, ¿Lo ves en la segunda vuelta, no? lo veo en la segunda vuelta probablemente, ¿eh? No lo descarto. No es que lo vea netamente, ¿no? Pero no descarto que esté en la segunda vuelta. Tiene un margen de crecimiento enorme. ¿Y cómo sería él como presidente? O sea, al margen, digamos, de esto que tú has mencionado, cuando haces un poco de futurología, imaginándote las conversaciones con otros mandatarios, en términos de el ejercicio del poder, la administración pública, sería institucionalista, no le interesaría las instituciones, informalizaría más el país bajo una lógica como la que él ha desarrollado en su vida privada y empresarial. ¿Cómo lo ves? Haría del Perú una chacra, ¿eh? Haría del Perú una Vallejo, una de sus universidades, no tengo ninguna duda. Es un hombre que implica un gran peligro institucional para el Perú. Pero me pregunto si a la gente le preocupa eso. Yo creo que hay dos fuerzas enemigas que sin embargo han triunfado de un modo concurrente en el Perú. Y Acuña es, entre otros, el resultado de todo esto. Me refiero a estas dos fuerzas: el senderismo y el fujimorismo. Son dos éxitos sociales que ahora, reunidos, han construido parte de este escenario electoral que padecemos. El senderismo quería arrasar con todo y el fujimorismo quería derrotar al senderismo para arrasar con todo. O sea, al final de cuentas, democracia cero, instituciones cero, personalismo, caudillismo, autoritarismo. Gonzalo, Fujimori, eran las dos opciones. De algún modo el Perú se ha senderizado y se ha fujimorizado. Senderizado y fujimorizado a la vez. Y de ahí el hecho de la debilidad de nuestros partidos, la agonía de nuestras instituciones y lo que más me importa, ¿no? La indiferencia de la gente respecto de esto. A la gente le importa un comino que Acuña mañana haga lo que haga con el Perú. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué 15, 16 años de democracia? Porque, digamos, cayó Fujimori y Sendero, digamos, se había reducido, digamos, estaba casi acabado. No se ha podido, no ha sido suficiente. Es decir, ¿por qué la democracia no ha sido capaz de poder abrirnos otras posibilidades? Porque no ha sido democracia. Porque no ha sido democracia, porque no ha sido un gobierno, porque no han sido regímenes populares, porque han sido regímenes de castas, de maquinarias partidarias, que han, al final de cuentas, interpretado de un modo cansino la misma pieza. La misma pieza. Es la misma partitura. Todo liberal, todo paporretero, el Estado es malo, los privados son buenos, la inversión es magnífica, no importa de dónde venga y no importa cómo proceda, vender el país es bueno, venderle el hierro a los chinos es mejor, todos. Entonces, ¿qué democracia es esa? ¿Qué democracia es esa? No olvidemos que García prometió un cambio también. Sí. Claro, ¿Te acuerdas? Sí, el cambio sí. responsable. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿cuál fue el cambio? Porque fue estrategia política también, ¿no? Por eso, pues. Veía a Ollantumala rasgándose las vestiduras con un cambio radical. Entonces, cuando tú evisceras la democracia, la evisceras como un pollo, de todos sus contenidos morales, de todo aquello que puede ser contrato social, entonces, ¿qué queda? No queda nada, excepto una mascarada, claro, ¿no? Un carnaval de febrero. Sí, pura demagogia, ¿no? Pura demagogia. Ahora, pero ¿y el APRA con el PPC? Ahora que son la Alianza Popular. Este es el lado cómico de la entrevista. Sí, me divierte mucho eso.
un ¿Cómo así Alan García ha terminado extraordinario, ¿no? convenciendo a quien no solo, como tú has dicho en una de tus columnas, lo investigó, logró demostrar, digamos, las tropelías en las que estaba metido? Mujeriego insomne tenía que conquistar a Lourdes Flores. Ajá. Quizás sea el mayor botín de su alcoba, ¿no? La mayor Lourdes conquista que Flores. ha tenido. Absolutamente, no tengo la menor duda. Bueno, pero hablando en serio, ¿no? Sí. ¿Qué es esto, no? Eso me pregunto Extraordinario. qué es. Extraordinario. Bueno, le hace bien al APRA y es el comienzo del fin del PPC. El PPC había sido aliado de algunos regímenes, pero siempre conservando su identidad. Ahora adopta el nombre de Alianza Popular porque seguramente los ignorantes que están en el PPC no saben que el APRA se llama Alianza Alianza Popular Popular Revolucionaria. Revolucionaria Americana. Se han dado cuenta después de la inscripción de la ¿Se plancha. han dado cuenta después de que han adoptado los dos primeros nombres del APRA Sí. histórica de México del 24, Sí, claro, ¿no? claro. Pero en fin, eso es una anécdota. Y lo segundo es que este partido social cristiano, al aliarse no con el APRA en realidad, sino con el alanismo, Ajá. que son las obras del APRA, las ruinas del APRA, el Partenón del APRA se llama alanismo, ¿no? Bueno, Partenón, estoy siendo generoso. En fin, al aliarse con el alanismo, pierde su identidad social cristiana, porque el alanismo, que es la versión degenerada de la socialdemocracia prista, es derecha pura, pura y dura. Entonces ellos creen que se han aliado con el APRA. No, te has aliado con Alan. Y Alan es la caricatura parricida del APRA, aún del APRA conservadora de ahí de la Torre, aún del APRA conservadora. Alan se ha zurrado en el APRA y ha creado una cosa que sigue llamándose APRA, pero que es derecha pura. O sea, examina lo que hizo Alan García en el segundo gobierno, examina su discurso, examina sus propuestas y es derecha pura, absolutamente pura. No hay matiz alguno que tú puedas decir, caray, acá hay un asunto de centro, hay una pincelada, hay una melancolía socialdemócrata todavía. No, No, mentira, nada. Entonces la señora Lourdes, que huyó del matrimonio con tanto éxito, ha terminado casándose con este farsante estupendo, andaluz, ¿no? Que le ha hecho creer que la juntedad les va a dar fuerza. Por supuesto que no. Pero es pura ingenuidad de Lourdes Flores. Porque García creo que se casa con Lourdes y tampoco con el PPC tanto, ¿no? Es O sea, la agonía del PPC, ¿no? Ajá. No es ingenuidad de Lourdes, sino que Lourdes, probablemente harta de Castro y los suyos, y de todos los líos y las luchas estas menudas, tomó la decisión casi suicida de aliarse con el adversario. Me parece un gesto de inmolación casi. Porque además no solo es parte de la alianza, sino es candidata a su primera vicepresidencia, lo que le da un protagonismo mayor en defender la alianza. Yo nunca he visto a Lourdes Flores, la vez pasada en la televisión, quedarse sin argumento, porque suele ser muy elocuente, muy convincente cuando habla, ¿no? Sí. Pero cuando le preguntaron por estas cosas, la verdad yo dije, esta no es Lourdes Flores que yo he visto antes, ¿no? Yo he conversado con ella algunas veces, pero las respuestas que daba eran en realidad, y le hacían preguntas de sentido común. ¿Cómo va a contener a García en sus arranques de tal o cual cosa? Y digamos, decía cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero va a subir esa Además, alianza. ¿cómo se ha aliado usted con alguien a quien usted llamó ladrón? Exacto. Con su firma en el Congreso. No, pero además a quien acusó de haber hecho un fraude para ganar y sacarla de las elecciones el año 2006. Sí, pero eso es Claro, digamos, pecata minuta ya. para García. Eso ni... Sí, no, es verdad. sí, ¿no? Pero a la que el propio García le dijo la cadete de los ricos y la liquidó políticamente en la campaña en la que Claro, estuvo. Es decir, eso es, pero va a funcionar. Entonces alguien puede decir, el discurso del rencor tiene límites, señores. El discurso del rencor tiene límites. Hay que superar los odios y hay que ir a la unión de todos los peruanos, porque la emergencia económica así
lo exige. Ya, pero entonces tú dirás, ok, muy bien, qué grandeza de propósitos, ¿no? ¿Cuál es el programa que están planteando para la emergencia nacional? Y te dicen, más de lo mismo. Entonces Ahora, ¿cuál es el cuento? juntarse el aranismo, digamos, presentado como el APRA, como tú has dicho, pero el aranismo, con el PPC, presentado como partido, cuando en realidad no lo es tanto, más allá de, digamos, de la nominación, no es en un escenario donde Keiko va primero, una contención institucional para ese mal que puede ser mayor. Es decir, no podría más avanzada la campaña de decir los únicos que pueden detener el autoritarismo somos dos partidos que ya hemos combatido al fujimorismo en algún momento. ¿Y cuándo? Parece que No, digo, partimos de pasados diferentes. Alan construyó al Fujimorismo. no, de acuerdo, no, pero, Alan construyó a Fujimori. pero estuvo cierto sector del APRA, Jorge Castillo y otros en su momento, Sí, peleando sí. contra el fujimorismo, y Lourdes Flores en el primer momento, porque después pidió que se haga el segundo piso del fujimorismo, es verdad. Así es. Pero digo, en términos de un contexto electoral donde toda propuesta parece que vale, es decir, cualquiera puede decir lo que sea. Ya Lourdes deslizó el otro día que ellos institucionalmente pueden ser mitigar o evitar el autoritarismo. Está hablando de Keiko, ¿no es cierto? No creo que hable de Acuña o hable de Kuczynski necesariamente. Podrían, digamos, planteando ese discurso ganar un mayor espacio, ¿no lo ves tú sin posibilidades? Solo pasando la valla. O sea, combatir el autoritarismo con el mismo programa. El problema es que el programa per se implica un ejercicio autoritario del Estado, de los poderes del Estado. ¿Cómo haces para seguir imponiendo un liberalismo a ultranza? Con fuerza, con poder. Y ya lo demostró García en Bagua. Y su vocación minera y su perro del hortelano y todos sus propósitos. Perdóname, el incontenible es él. Sí, sí, por eso. Keiko Fujimori podría decir, yo puedo contener a García. García ha demostrado en más de una ocasión, desde el frontón hasta Bagua, que tiene una absoluta incontinencia emocional para tomar decisiones que pueden ser dramáticas y costar vidas. Entonces, puro cuento, ¿no? Pero ¿va a funcionar en términos electorales? ¿Crees que? No, no creo, no, la gente... ¿Pasa la valla, no? Yo lo dudo, ¿eh? ¿Sí? Yo lo dudo. Aspiro a que no pase en la valla. Ambos se lo merecen, pero quizás me equivoque y sí lo haga, ¿no? Pero yo lo que veo es que el aranismo el aranismo es un mal en este momento. Yo creo en un resurgimiento del APRA, el APRA institucional, y hay un movimiento interno, cuidado, por ahora muy pequeño, pero que están haciendo y que está tratando precisamente de rescatar la figura de Aya de la Torre para imponer el centro, el centrismo de Aya, que al final de cuentas ese fue su gran mérito, ¿no? El centrismo. Claro, pero el protagonismo de García y el ejercicio de propiedad que él hace del partido es porque él sabe que su liderazgo, digamos, es incontrastable. Imprescindible. No, imprescindible. Pero ¿qué pasa si pierde de un modo ignominioso estas elecciones? Eso va a terminar. ¿Y tú crees que puede surgir otro líder? Y creo que puede surgir una generación. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser? No, Nombre, no. tengo la idea de que puede surgir una generación de donde pueda surgir probablemente un heredero, digamos, de lo que fue el APRA, ¿no? El APRA dejó de existir y el PPC con esto empieza a dejar de existir. Entonces, esto es una unión de verdad terrible, ¿no? Terrible, César, agónica. te quiero preguntar ahora también por, digamos, Toledo, no creo que nos demoremos tanto. ¿Cómo ves a Toledo en su candidatura? Se ha convertido, eso te quiero contar un ratito también sobre las universidades, ¿no? En defensor
de Cotillo a ultranza, se ha peleado con Daniel Mora, que tal vez era de lo que le quedaba algo de un capital político, de alguien que por lo menos se ha peleado por algo concreto como el tema de las universidades. Pero Toledo, digamos, ya ha estado por estos días en la agonía, elucubrando y diciendo cosas inimaginables para alguien que ha gobernado el país, cosas muy demagógicas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves a Toledo? ¿Ya acaba políticamente aquí? Sí, no hay dudas de eso, ¿no? Sobre eso sí, no tiene ninguna posibilidad de crecer, de prosperar en las encuestas, y creo que es el final de un capítulo y de un ensayo personal que también tuvo el disfraz de un partido, se dio el disfraz de un partido. Si te pones a pensar, la política peruana es eso, ¿no? Un baile de disfraces. Sí, es una simulación. Entonces Perú posible no existe, existe Toledo. Y Toledo va a morir políticamente esta vez y se acabó. Es el 57º, por decir algo, partido caudillista y personal que se extingue, ¿no? No le veo ninguna posibilidad. Y la izquierda, representada, digamos, por lo menos más explícitamente por el Frente Amplio y Verónica Mendoza. ¿Qué te ha parecido hasta o qué te parece hasta ahora su despliegue en términos políticos, su discurso, el cómo está enfrentando una campaña que me imagino ella debió por lo menos tener una idea, iba a ser pues muy difícil y compleja, ¿no? ¿Cómo la ves? Pedro Franque está contribuyendo a crear un programa alternativo, de economía alternativa, que es interesante. Pero digamos, es un programa complicado, difícil de hacer, mucho más difícil de proponer, un programa poco cautivador porque implica muchos cambios y requeriría un gran candidato, una gran candidata, que no es Verónica Mendoza. Entonces hay mucho mensaje para una candidatura muy delgada que no puede transmitir justamente la complejidad de la propuesta. Yo lo veo así. El programa es muy bueno y la candidata muy reduccionista. César, tengo que hacer un corte un ratito y regresamos para unos últimos temas sobre los cuales quiero consultarte, por favor, rápidamente.